Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Cuando lo tengamos me dicen amén. Gloria al Señor. También quería aprovechar para dar las gracias a hermano Elizalde y también a David por cubrir aquí el púlpito el domingo. Amén. ¿Lo quieren escuchar el otro domingo otra vez? Gloria a Dios, amén. Ya lo votaron, dice, ya votaron que sí, gloria a Dios. Así que voy a ir de vacación la otra semana. Gloria al Señor. Yo sé que estuvo muy bonita la predicación, gracias a Dios, porque Dios siempre tiene su forma de obrar y nos gozamos porque está dispuesto para cubrir aquí el púlpito. Gracias a Dios por ello. Dice la Biblia acá en el capítulo 12 del libro de los Hechos: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hasta ahí voy a llegar. La lectura continúa. La iglesia estaba orando. Pedro estaba preso, pero la iglesia estaba orando. Luego menciona que estaba orando en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Usted puede leer el resto del pasaje después, que no quiero tomar más tiempo. Ya lo vamos a meditar bajo todo este pasaje, pero quiero que me ayude a orar en este momento. Le damos gracias, Señor, porque nos ha guardado, porque nos ha hecho libres, Señor, porque tenemos su palabra en este día, Señor, la palabra que transforma, la palabra que nos da vida, Señor. Gracias, Padre eterno, por cuidar de nosotros cada día, Señor. Oh, mi Dios, oramos, Padre Santo, que esta palabra haya cabida, Señor, en el corazón de cada persona aquí presente, Señor, y que pueda, Dios mío, dar ese fruto que necesita daros, Señor. Gracias le damos por cada familia, por cada persona, Dios mío, que ha dejado sus quehaceres, Señor, y ha venido aquí a la iglesia con este buen deseo, Señor, de escuchar su palabra en esta tarde, Señor. Le ruego, Padre Santo, oh mi Dios, que use nuestros labios, que use mis labios, Señor, para que esta palabra, Dios mío, pueda salir con claridad y pueda llegar, oh Señor, al corazón de los oyentes en esta tarde, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre
nombre de poder, oh Dios mío, nombre de autoridad, oh Señor, los ponemos, Señor, en tu mano, Señor, en esta tarde, oh Padre bueno, que haya, Dios mío, un lugar en el corazón para que pueda, Dios mío, llegar esta palabra, Señor. Gracias le damos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Hechos de los Apóstoles. Ahí estaba un título: encarcelado, pero no desamparado. Cuando estaba estudiando yo este pasaje, leyendo algunos puntos que quería traer al respecto, me pongo a pensar que en cada actividad que uno realiza siempre hay algo que es el punto central, como por ejemplo en el culto siempre se espera que va a haber predicación. O sea, a veces se le olvida cantar, se le olvida quizás orar o se le olvida recoger la ofrenda, pero hay algo que no puede faltar y es la lectura de la palabra del Señor. Amén. Cuando vamos a un cumpleaños ya se sabe que ahí va a haber cake. Amén. Es un punto central, y cuando se reúnen los hispanos ya se sabe que va a haber comida en ese lugar, porque es algo que siempre es como algo común que pasa siempre cuando se va a un encuentro deportivo, de cualquier deporte que sea. Si es béisbol ya se sabe que va a haber un bate, si es soccer ya se sabe, sí, ya se sabe que si es un equipo de fútbol, ya se sabe que va a haber un balón. Es algo que va a haber en aquella reunión. Ahora, al llevar esto a lo espiritual, nosotros sabemos que la vida cristiana, aquella persona que dice ser cristiano, no se va a poder mantener en pie si no hay oración. ¿Me escuchó? Si no hay oración y no hay lectura de la palabra, no habrá conexión con el Señor, y su vida va a ser una vida marchita todo el tiempo, débil, presa fácil del enemigo. Es algo vital que no puede faltar en la vida de cada persona que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Amén, hermano, gloria al Señor. El día que usted recibió a Cristo, el diablo le puso un blanco en la espalda y lo anda vigilando cada momento, porque sabe que usted y yo vamos para el lugar de donde él fue destronado, y la Biblia dice que él no descansa porque sabe que le queda poco tiempo. El deseo del diablo es destruir su familia, destruir su hogar, destruir sus hijos. Ese es el trabajo de él. Él vino para matar, él vino para robar, él vino para destruir, y nosotros tenemos que estar bien apercibidos que si nos descuidamos un momentito, él es como cuando está lloviendo y si hay una pequeña rotura en el techo de la casa, poquito a poco se empieza a meter, y es tan astuto que puede hacer como el agua cuando está liqueando en el roof. No siente la persona que está liqueando hasta que comienza a ver las manchas en el ceiling. Cuando se va a ver arriba, ya todo está por caerse, ya ha hecho mucho daño. Eso es lo que hace también el diablo en la vida de la persona. Cuando nosotros poco a poco nos vamos descuidando, cuando menos acordamos, él ya se mudó para la casa, y cuando se muda para el hogar, cuesta sacarlo de ese lugar. Alabado sea su nombre. Por tanto, dice el apóstol San Pablo: tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firme para el día que vengan los ataques del diablo. ¿Cuántos lo alaban en este día? Gloria al Señor. Necesitamos la presencia del Señor en nuestra vida. Gloria a Dios. Se necesita la oración para poder caminar en este camino que nosotros hemos emprendido. El libro de los Hechos contiene lo que es la historia de la iglesia primitiva, los hechos de los apóstoles. Muchos le llaman los hechos del Espíritu Santo, porque si hay algo de lo que
es bien común en este libro, es que la gente dependía totalmente de Dios. No se habla de que tenían un buen sonido, no se habla de que tenían un gran templo, los hermanos se reunían en las casas, pero sí se habla de que Pedro se paraba lleno del Espíritu Santo y comenzaba a predicar. De eso sí se habla, gloria al Señor, que los paralíticos se levantaban, que los enfermos eran sanados, que la palabra se predicaba, que los discípulos eran azotados y se les prohibía que predicaran, pero el siguiente día estaban en la plaza nuevamente predicando. Les decían a ellos, les dijimos que ya no hablaran más de ese nombre, y ellos, la respuesta de ellos era que no podían callar lo que habían escuchado. Gloria al Señor. Qué bueno si nosotros tuviéramos esa mentalidad: no puedo callar lo que he escuchado, la palabra que he recibido, no la podemos callar nosotros tampoco como hijos de Dios. Y aquí en este pasaje vemos nosotros que Pedro está en la cárcel y está bien encarcelado. Hay muchas puertas, lo han llevado hasta el fondo de la cárcel, le han puesto 16 soldados a que lo cuiden y 2 estaban a la par de él. Con eso nos da a entender que los soldados que cuidaban un preso estaban amarrados con aquel preso, estaban con la misma cadena, y Pedro estaba una mano amarrada a un soldado y la otra mano amarrada al otro soldado, y si este reo se escapaba, el soldado pagaba con su vida. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Gloria al Señor. Pero cuando vemos nosotros este pasaje, nos podemos dar cuenta también que aunque Pedro está preso, pero la palabra del Señor no está presa. La palabra seguía corriendo. Los hermanos estaban intercediendo porque Pedro estaba preso. Aquí dice que ya Herodes había mandado a matar a Jacobo, así había sido decapitado, y ahora Pedro estaba preso y no lo había matado porque era la semana de la Pascua. Pero al pasar la celebración, era por seguro que él tenía intención de matar también al apóstol Pedro. Pero gracias a Dios que mientras él está en la cárcel, había un pueblo que estaba intercediendo en aquel momento, porque hermano, Pedro estaba en la cárcel. Gloria al Señor. Qué bueno sería que nosotros como iglesia agarremos también esa mentalidad. Acordémonos de aquel que está preso. Mientras hay una persona presa, nosotros podemos estar en oración. Cuando usted ha estado preso, había alguien también que estaba intercediendo por usted, y de gracia recibiste. Dad de gracia, alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Quiero darle unos 2 o 3 puntos y luego vamos a orar. En primer lugar, nosotros vemos la mano de Herodes que se había levantado. La Biblia dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató por espada a Jacobo, el hermano de Juan. Cuando nosotros vemos estas cosas, podemos pensar que los 2 pilares fuertes de la iglesia, uno ya estaba muerto, Esteban había sido apedreado, y ahora Pedro también está en la cárcel. Era momento para que las personas se preocuparan porque el daño que Herodes les estaba causando. Ahora, Herodes no es una sola persona. Herodes era una dinastía. Herodes fue el que mandó a matar los niños en el tiempo de Cristo. El otro Herodes mandó a quitarle la cabeza a Juan el Bautista. Ahora está otro Herodes más acá, que es una dinastía de padre a hijo. Este es el nieto del Herodes que mandó a matar los niños en el tiempo de Cristo. Este hombre, para congraciarse con los judíos, él comienza a darle muerte a los cristianos, para congraciarse con las personas que aborrecían el evangelio. Ahora, los cristianos
en ese tiempo, o algunos de los ciudadanos de ese lugar tenían doble ciudadanía, así como el apóstol Pablo. Él era judío, pero también tenía ciudadanía romana. Entonces, cuando un caso como el caso del apóstol Pedro, a él no tenían por qué acusarlo. Él estaba preso por causa de la palabra del Señor, pero como era un caso menor y él era judío, él no podía apelar a la alta jurisdicción de Roma. Él no podía apelar al César para que fuera revisado su caso. Gloria al Señor. Pero qué bueno saber, gloria al Señor, que aunque no podían apelar a César, pero podían apelar a Cristo Jesús, que es autoridad suprema sobre toda la tierra. Gloria al Señor. Herodes se había él propuesto de que iba a detener a la iglesia del Señor, que iba a detener la predicación, pero los discípulos tenían bien en claro, como nosotros lo debemos de tener, que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Gloria al Señor. Nada nos podrá detener, nada podrá detener este evangelio, porque está fundado sobre la roca que es Cristo Jesús. La mano de Herodes se había levantado en aquel tiempo en contra de los hermanos. Gloria al Señor. Y eso es lo que vemos primero. Vemos la mano de Herodes. En segundo lugar, vemos también nosotros la mano de los cristianos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así como Herodes tenía una mano, así también los hermanos tenían una mano de donde apoyarse. Dice acá que así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gloria al Señor. Y aquí creo que me voy a detener un poquito más en este punto, porque la mano de los cristianos estaba agarrado de la mano de Dios, haciendo oración por Pedro, que se encontraba en la cárcel. Gloria al Señor. El imperio romano ahora ya no existe. Todo eso ha caído hoy en día. Se va a volver a levantar más adelante. El imperio romano ahora ya no encarcela a los cristianos. Gloria al Señor. Pero hay algo que yo quiero mencionar, y es que el espíritu de Herodes está vivo todavía hoy en día. El espíritu de Herodes se ha encendido para atacar en contra de la iglesia. Si usted se pone a pensar en este momento, usted conoce un cristiano que está preso en este momento. Usted conoce una persona que está encarcelada. Hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios que en este momento están encarcelados, están desanimados, están encadenados, no se pueden levantar, no pueden caminar, no pueden levantar las manos. Les pesa un peso venir a la iglesia el domingo. Hermanos, esas son cadenas, y el espíritu de Herodes que tiene agarrada a mucha gente. No pueden abrir la Biblia, no pueden leer la palabra del Señor 15 minutos, no pueden orar unos 15 minutos. Ese es el espíritu de Herodes que tiene encadenada a mucha gente hoy en día. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios siempre llega a tiempo, y yo creo que este día, como dice Pablo, es hora de levantarlo del sueño, porque la venida del Señor está más cerca que cuando nosotros creímos. Si antes había orado poco, ahora necesitamos orar más. El espíritu de Herodes está vivo todavía, queriendo detener la iglesia del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Pero acordémonos que tenemos alguien de quien depender. Nosotros como hijos de Dios podemos depender de Cristo las 24 horas del día, y Él es poderoso para romper cualquier cadena que quiera detenernos. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Hay mucha gente
atado con cadenas en este momento. Mucha gente, usted puede pensar en alguien y quizás conoce a una persona, estuvo en el evangelio, el Señor lo ha salvado, pero se ha quedado estancado porque las cadenas son demasiado pesadas y no pueden caminar. Allí están presos, Herodes los ha apresado, pero la iglesia del Señor, dice acá, hacía oración por Pedro, que él estaba en la cárcel. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Los cristianos podían acercarse a Dios. Nosotros podemos ir al mismo lugar donde iban los discípulos. Se dieron cuenta, la gente conocía, y esto es muy importante porque la gente conocían bien el trono de Herodes, gloria al Señor, y era algo que lo respetaban y era algo que temían, porque tenía poder para encarcelar, tenía poder para matar a los cristianos. Pero los cristianos conocían otro trono, alabado sea su nombre. Y Pablo dice que nosotros nos podemos acercar al trono de la gracia. Ellos no fueron a apelar al César, ellos no fueron a apelar a Herodes, no fueron a ese trono. Ellos se fueron para el otro trono, aquel trono que la Biblia dice que es estrado de los pies. Gloria al Señor, el trono de la gracia, donde nosotros podemos ir cada día para buscar nuestro socorro. Gloria al Señor. Ellos no podían apelar a César, pero podían apelar a Cristo Jesús. Es más, ellos tenían bien presentes aquel momento cuando Cristo les había dicho: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria al Señor. Fue la palabra, la promesa que Él les dio al inicio de este libro. Ahora les dijo el Señor a ellos. Ellos estaban preocupados. Habían visto a Cristo allá en la cruz, lo habían visto cuando había resucitado, pero de repente aparece que Él iba a ser tomado de ellos. Pero antes de irse, Él les da aquella promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y fue el que se le apareció a Juan allá en la isla de Patmos cuando estaba preso, cuando había sido desterrado. Él estaba preocupado. De repente escucha aquella voz como de muchas aguas, la misma presencia del Señor, aquel que había dicho que toda potestad le dada en el cielo y en la tierra. Ese estaba con ellos. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Así que acordémonos nosotros en los momentos tristes, en los momentos difíciles, acordemos que tenemos acceso al trono de la gracia. Gloria al Señor. Vimos la mano de Herodes, pero también sabemos que la mano de los cristianos está agarrada de la mano de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Luego podemos ver dónde era esa oración, a dónde ellos estaban orando. La Biblia habla de que ellos se habían reunido en la casa de una mujer llamada María para interceder por Pedro. Pero aquí dice cómo era su oración. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar es permanente, dando mucho más de lo que ya no se puede dar. Cuando yo buscaba el significado de esa palabra a profundidad, me llevaba hasta el sentido como cuando una persona se estira un tendón del cuerpo, cuando hizo una fuerza mucho más de lo que ya no podía dar y levantó, y dice se estiró un tendón, y porque levantó algo demasiado pesado. Y eso es lo que quiere dar a entender, que la gente oraba como dice el profeta Jeremías: clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Entonces, clamar, orar es orar, platicar con Dios. Clamor es cuando hay un clamor delante de Dios, cuando se da como lloraron algunos en la Biblia, que la Biblia dice que Jeremías, él pedía que siquiera los ojos se le hicieran fuente de agua para llorar por el pueblo, porque ya no tenía lágrimas para llorar, ya había dado todito lo que podía dar. Así como cuando los hijos están presos, así como cuando los hijos están en el hospital, los padres, las madres oran hasta que ya no tienen fuerzas para orar, hasta que ya no tienen fuerza para llorar, hasta entonces lloran, gloria al Señor. Yo he visto a mi esposa antes llorando hasta que se duerme con la almohada agarrada, llorando por una situación adversa que a veces el enemigo tira a las personas, hasta que llora, hasta que se duerme. Así como cuando se castigan los hijos, que se van a llorar hasta que se duermen de resentido, que ya no tuvieron fuerzas para llorar. Eso era lo que hacían los discípulos en aquel momento. La iglesia dice que ellos hacían oración sin cesar. En otras palabras, así como cuando uno se duerme orando. ¿Cuántos se han dormido orando? ¿Alguien se ha dormido orando alguna vez? Amén, gloria al Señor. Pero no se durmió a los 5 minutos de estar orando. Hay gente que agarra la Biblia cuando no tiene sueño, se pone a leer la Biblia para que le baje sueño. Gloria al Señor. Yo una vez me acuerdo que cuando empecé a ir a la iglesia, me invitaron a orar en la madrugada y me iba a orar en la madrugada, y un día llegué y no había ni un carro afuera, y dije, no vino nadie, me tuve que ir de regreso para la casa porque no pude entrar a la iglesia. Entonces le digo a un hermano que yo había llegado ahí, y me dice, bueno, vamos a solucionar ese problema, le voy a dar una llave para que así, por si no hay nadie. Lo serio es de que llegamos un día a la iglesia y las puertas estaban sin llave, y había una persona orando allá adentro con las luces apagadas. Una iglesia es bien oscura adentro, hermano, es bien oscura. Si usted viene acá, es bien oscuro adentro de este edificio. Nosotros abrimos la puerta, había una persona allá adentro sola, orando a las 4 de la mañana, con las puertas abiertas y con las luces apagadas. Estaba clamando en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Allí es donde la persona puede experimentar realmente un avivamiento, un acercamiento a Dios. Y eso era lo que había en aquel momento, porque no dependían del 911, no dependían de la ambulancia, dependían de la presencia de Dios. Si no había presencia de Dios, no había protección de otra manera. Y eso es lo que hace muchas veces que nosotros nos acerquemos más al Señor. Gloria a Dios. Así que necesitamos orar nosotros, como dice la Biblia, orar sin cesar, sin parar. En otras palabras, oramos, nos vamos de rodillas, salimos de ahí, pero seguimos meditando en las cosas del Señor. Siempre andamos nosotros con nuestra mente conectada con el Señor. Gloria a Dios. La oración, tenemos otro punto más, como ¿dónde era esa oración? La Biblia dice ahí que habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando aquel día. Se habían reunido los hermanos a orar en aquel lugar. Gloria al Señor. Luego, cuando vemos ese pasaje, nos damos cuenta que mientras están orando, Pedro llega y toca la puerta de la casa, y ellos pensaron que era algún fantasma o que era algo, no sabían qué era. Estaban orando por Pedro, y Pedro ya estaba a la puerta. Aunque yo sé que a veces la duda puede sorprender a la persona, aunque está orando por algo, la duda lo puede sorprender también. Pero algo que también me llama la atención no es solo ver la actitud de la gente, sino ver la actitud de Pedro. Gloria al Señor. La actitud de Pedro al salir de la cárcel, el ángel se lo llevó para una calle, pero él no agarró para otra parte. Él sabía dónde irse en aquel momento. Él sabía dónde estaban los hermanos. Gloria al Señor. Ya sabía él a dónde se reunían. Gloria a Dios. Y eso debe ser un
buen ejemplo para nosotros. Nosotros ya sabemos del día que tenemos la cita con el Señor acá. Ya sabemos para dónde irnos a la hora del culto. Ya sabemos a dónde encontrarnos con los hermanos. Cuando ellos comenzaron el ministerio, cuando ellos comenzaron a predicar, Hechos capítulo 3, la Biblia dice que ellos iban para el templo a orar a la hora novena. Iban ellos a orar. Ellos tenían un lugar donde reunirse a orar. Ellos tenían un propósito, gloria al Señor. Ellos no iban a la iglesia a cantar. La casa de Dios la habían tomado bien en serio, como Cristo se los había dicho: mi casa, casa de oración será llamada. Ellos tenían hora, tenían lugar y tenían propósito. Llegaban a la casa de Dios a buscar de su presencia. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria al Señor. Yo me fijé que llegaba la gente allá en Corea, llega a la iglesia, pasan por el pasillo, se sientan y comienzan a orar. Gloria a Dios. Las bancas tienen una orilla así como el espaldar de la silla, donde ponen la Biblia, donde ponen su cabeza, y ahí se ponen a orar. No se entretienen por el pasillo. Yo sé que algunos acostumbran eso, otros tal vez no, pero muchas veces se empieza a hablar de cómo estuvo el fin de semana, cómo estuvo lo otro, se saluda a todo el mundo y comienza a platicar, y bueno, se vuelve a veces una plática en los pasillos dentro de la iglesia. Esta gente llega al parqueo, parquea su carro y va para adentro, como que llevaran unas cosas aquí a los lados. No ve para los lados. Ellos vienen directamente a encontrarse con el Señor, a la iglesia, lo que debía de ser una actitud de la persona. Venimos a la casa de Dios, lo que la casa de Dios ha sido llamada, casa de oración, para venirse a encontrar con el Señor. Gloria al Señor. Y bueno, el resultado de esta oración fue que el ángel del Señor llegó donde estaba Pedro. Pedro no podía creer lo que estaba viendo. La Biblia dice que Pedro estaba dormido, aunque quizás era el hábito que tenía Pedro. Gloria al Señor. Cuando estaba allá en el Getsemaní, el Señor estaba orando y Pedro estaba dormido. Ahora está en la cárcel, está custodiado, amarrado de 2 soldados, y Pedro está durmiendo. Me encanta lo que dice el Salmo, que huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Él sabía que allí estaba el Señor con él. Él conocía bien que Dios estaba planeando algo, y eso era lo que lo mantenía a él confiado, como estuvo Daniel allá en el pozo con los leones. Él sabía que podían quitarle la vida, pero no podían quitarle la vida eterna que tenía con el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Vemos nosotros la importancia de la oración y la importancia de la conexión con los hermanos. No se aleje, no se aparte. Es bueno estar siempre conectado con los hermanos. Es bueno tener esa armonía con los hermanos, habitar los hermanos juntos en armonía, estar agarrado de Cristo, pero estar también agarrado de los hermanos. Es parte del cuerpo. Necesitamos estar conectados, necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta tarde, hermanos, en el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hay muchas necesidades por las cuales necesitamos orar. Gloria a Dios. Le voy a pedir que se ponga en pie ahí donde está un momentito. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Usted quizás conoce una persona que está encadenada, y este día la puede traer al trono de la gracia. Gloria a Dios. O posiblemente se ha sentido encadenado, oprimido, saber por cuánto tiempo. Hoy este día le puede decir al Señor: Señor, yo quiero que me liberte. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hay una necesidad apremiante también. No lo mencionamos de antemano. Hermana Adriana va a salir del país y tiene un familiar enfermo allá en su país de origen, y necesitamos llevarla en oración. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hay una gran necesidad en el pueblo de Dios. Hay una gran necesidad en la iglesia. Hay una gran necesidad en las familias, en las escuelas.
Gloria al Señor. Y este día yo creo que nos podemos unir como hijos de Dios, orando por nuestra familia, orando por nuestros hogares en este día. Nos podemos unir como una familia de hermanos. Acuérdese de aquel que está preso. Acuérdese de aquel que está en la cárcel. Acuérdese de aquel que ya días no lo ve aquí en la iglesia. Acuérdese de aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón. Gloria al Señor. Yo quisiera pedirle si nos podemos unir en oración aquí en el altar. Todos los que puedan pasar aquí adelante, hagamos un clamor a Dios por aquel hermano que está enfermo, por aquel que está débil, por aquel que no ha venido a la iglesia ya por un mes, por 2 meses. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Oremos por la familia. Hay una gran necesidad en los hogares. Hay una necesidad de buscar a Dios, buscar de su presencia. Y este día estamos en el lugar indicado. Aquí es donde se presenta el Señor. Nuestro socorro, nuestra ayuda viene de Dios. Gloria a Dios. Llevemos en oración a nuestros hijos. Ya están de vacación. Están siendo atacados por las redes sociales. Necesitamos que el Señor ponga esa red, ese filtro en su vista, para que ellos no se vayan a desviar por lo que ven en la televisión, por lo que ven en las redes sociales. Se necesita la presencia del Señor. Oh Espíritu Santo, gracias le damos, Señor, en esta tarde, Padre bueno. Intercedemos por la familia, Señor. Intercedemos por los hermanos, oh Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Oh, santo eres, Jesús. Qué lindo eres, oh Cristo. Te adoramos, Señor, en esta hora, Padre bueno, por lo que está haciendo, Señor. Oh Padre Santo, así como se reunía la iglesia primitiva, Señor, nos reunimos en este altar, oh Padre eterno, oh mi Dios. Espíritu Santo, usted ha escuchado, Señor, que hermana Adriana va a salir, oh Señor, que hay un familiar enfermo, Señor, en su familia. Padre eterno, en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oh Padre bueno, interceda, Padre Santo, en esta hora, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, oh Señor amado, en este día, Señor.